Nacho. Anda. Feliz viernes, Nacho. Feliz viernes. Llegamos al viernes, a pesar de mi ley, estamos sí. acá todos. Sí. Es cierto, qué semana esta. Qué semanita, por favor. sí, tal cual. Sí, señor. Bueno, y hablando del plan internacional y hablando de semana, ¿qué aire nuevo le puede llegar a traer la asunción de la presidenta en México? De Claudia Sheinbaum. Bueno, fue el martes la asunción. La toma de protesta, como se llama en México ese acto, fue ante el Congreso de la Unión, que por primera vez tiene paridad de género. El Congreso mexicano tiene 250 compañeras y 250 compañeros. ¿Qué aires le puede traer a la región? Y yo me animo a decir a nivel internacional más en general. Bueno, México es la 12ª economía del mundo, es el país hispanoparlante más grande en población, 130 millones de habitantes, y sin duda que es la segunda etapa de lo que ellos dicen o llaman AMLO y Claudia Sheinbaum y Morena, su partido político, la cuarta transformación de la vida pública mexicana, que tiene que ver con hechos históricos, hitos de la historia del pueblo mexicano, la independencia, la separación del Estado y de la Iglesia. Primero la independencia a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX la separación del Estado y de la Iglesia, en 1910 la Revolución Mexicana. El PRI, ¿no? También. El surgimiento de lo que va a ser el PRI es la Revolución Mexicana, tal cual. Y bueno, y después es efectivamente la llegada de AMLO al poder en 2018. Se terminan esos 6 años, se terminaron el martes, pero se inicia una nueva etapa de continuidad, ¿no? De transformación social para un pueblo que a lo largo de su historia y sobre todo de los últimos, uno podría decir 70 o un poco más, 90 años, ha vivido distintas etapas, pero mayormente gobiernos que han sido favorecedores de los vecinos del norte de Estados Unidos, en desmedro de su propio pueblo, ¿no? O de gran empresariado mexicano asociado a ese capital norteamericano. Y efectivamente todos sabemos que México históricamente ha tenido grandes sectores de su pueblo atrasados, incluso pueblos originarios no integrados a la misma sociedad en su conjunto, algo que se resolvió ahora, pues en el mismo momento el día previo a la asunción se ratificaron los derechos plenos de los pueblos originarios. Y son avances, ¿no? Efectivamente claro. es una etapa de avance para el pueblo mexicano, la continuidad de gobierno de Morena encabezado por Sheinbaum, y para la región me parece se ve también un poco en los invitados, ¿no? Quiénes fueron y quiénes no. O sea, seguramente están al tanto de que en la previa hubo una discusión con España, con el reino de España, vamos a decir, por la no invitación al rey, a Felipe VI. Al querido rey. AMLO ya venía, ¿no? Como poniendo un poco en agenda. No, es que el problema viene de AMLO. Claro. Y todos pensaban que Sheinbaum se iba a volver. Y viene por un pedido de disculpas que le hace AMLO al rey de España. Y el rey de España y el gobierno de España, pese a ser un gobierno de carácter progresista, vamos a decir, optaron por el peor de los lugares, que es ofenderte y decir que bueno, que no consideraban que eso sea así. Claro. Y varios intercambios públicos, digamos, en el último año sobre esa situación, bueno, derivó en que no los invitaron, digamos. Efectivamente no invitaron a la realeza, sí invitaron a representantes del Estado del Estado español, porque correspondía, pero sorpresivamente esos mismos representantes, insisto, progresistas, socialdemócratas, de izquierda además, optaron por no ir ni participar como parte del Estado español. Eso es un dato. Siguen siendo un país monárquico. Siguen siendo. No, al fin y al cabo siguen tomando el rol de un país imperialista, colonialista. Claro, en ese sentido era medio por ahí, ¿no? El reclamo en relación a lo que alguien llamó el saqueo original. Bueno, de alguna manera, ¿no? Efectivamente el pedido AMLO fue en ese sentido, que ellos tenían que el rey de España tenía que pedir perdón al pueblo mexicano, para los pueblos de América Latina, por ese saqueo, por ese enriquecimiento que vivió la corona española, que además no redundó en un pueblo rico, porque el pueblo español era tan pobre como había sido antes del descubrimiento de América, solo que se generó una nueva clase, una nueva realeza, una nueva monarquía,
ultra rica, pero que además todos sabemos cómo termina, ¿no? El proceso español, la etapa imperial, termina con derrotas grotescas a lo largo del siglo XIX, las independencias de nuestros países, sin duda, pero termina con la guerra en Cuba y en Filipinas con derrotas estrepitosas esa política de del ultramar, Imperio Español, de ultramar, efectivamente. Adoptada por España, que no le fue muy beneficiosa. No le fue muy beneficiosa. No, porque además fue un país que no pudo. Bueno, no quiero profundizar mucho en España, pero solo un capítulo. Retomemos. Decir que fue un país que no supo usufructar de manera beneficiosa en términos de desarrollo tecnológico, sociales y demás de su mismo país en su rol de potencia de la época. Claro. Y fue sobrepasado por Francia y después por Inglaterra. A diferencia de esto que vos contás de la avidez de España por la riqueza, digo, AMLO no fue lo mismo, ¿no? No, AMLO... ampliamente en las redes apareció su austeridad y la forma de dejar el poder sin nada. Con nada se llevó de lo que había tenido en sus años al frente de México. No, AMLO encarna, me parece, una casta, una clase de políticos de los que ya no quedan, digamos, o que no van quedando por una cuestión hasta etaria. Pero que tiene que ver con esos políticos que efectivamente entendían el servicio público o el estar al servicio de la sociedad en su conjunto como lo principal de su tarea, ¿no? De su misión. Y sin duda lo ha hecho a lo largo de su trayectoria política. AMLO no es la primera vez que intenta ser presidente, ya lo intentó hace más de 20 años. Fue víctima de un fraude él y su partido, el PRD en esa época, el Partido de la Revolución Democrática, hoy opositor llamativamente a AMLO. Fueron parte de un fraude histórico del PAN y del PRI, los partidos hegemónicos en más de 70 años de historia mexicana, de lo que ellos dicen la etapa neoliberal, no solo una vez, sino 2 veces, en 2 elecciones sucesivas. No se comprobó porque el sistema no quiso que se comprobara, pero efectivamente hubo elecciones que fueron fraudulentas para sostener el poder, primero del PRI y después del PAN. Vicente Fox del PAN, por si no se acuerdan, un personaje de bigotes bastante vendepatria, y además que siempre ha sido reconocido por su austeridad, pero no en un sentido de hace un culto de la pobreza, sino que efectivamente su capacidad política, su capacidad discursiva además siempre estuvo puesta al servicio de lo que creía que era su pueblo, ¿no? Lo que cree. Se me viene una canción de Molotov a la cabeza que habla un poco de todo eso. Jacob, no te hagas el bobo, Jacob. Claro. Que por en realidad, claro, en realidad Jacob era el periodista, Jacob, no me acuerdo del apellido, le decimos Yanatoa porque seguramente es sí, y hay otra, no me acuerdo si es. Era de la colectiva. Give Me the Power, pero habla del PRI. Give Me the Power es del 96 o 97. A mí se me vino a la cabeza mientras pensaba la columna. Que en un momento dice viva México cabrones, claro. Y que tiene que ver con describir ese México de los 90, neoliberal. Sánchez de Gortari era el presidente de la época, Salinas de Gortari, perdón. Y era la época posguerra en Chiapas, el enfrentamiento contra los zapatistas, una época de saqueo del patrimonio mexicano, muchas privatizaciones y una pobreza absoluta, ¿no? Y ahí se estrenó Give Me the Power. Gran canción de Molotov. Muy buena, muy buena. Con respecto ahora que Estados Unidos está en plena campaña también para presidente. Estamos en la etapa final de la elección, falta un mes. Pero ¿cómo ves que se van a mantener las relaciones en vistas de las nuevas elecciones? Sheinbaum tuvo, ahora si queremos nos metemos un poco en algunos fragmentos de discurso. Hacer futurismo, sabemos que a Adorni no le gusta esas cosas de hacer futurismo, pero nosotros lo podemos hacer.Nosotros lo podemos hacer acá tranquilamente. Si a Adorni no le gusta, nosotros vamos por otro camino. A él le gustan los fines, por eso no, futuro no. Tal cual, le gusta poner fin. Claro. Y un puntito por las dudas. No, volviendo a la pregunta que hacías, Maxi, Sheinbaum tiene un pequeño pasaje respecto de la relación con Estados Unidos y con Canadá, 2 socios obviamente estratégicos de México, son parte del NAFTA, de un tratado de libre comercio de Norteamérica. Aparte deben de ser de las fronteras compartidas
país a país más extensas del mundo. Sí, con Estados Unidos. Sí, claro, con Canadá no, porque no tienen frontera en común, pero es un socio comercial. Sí, es una de las fronteras más grandes del mundo, sin duda, entre dos países. Y además fronteras calientes por el tema de la migración, ¿no? O sea, eso es un problema real para México, porque es un país de tránsito de esos migrantes que vienen del norte de Sudamérica y de Centroamérica buscando una mejor vida en Estados Unidos. Pero volviendo al tema de las relaciones, ella lo plantea en términos de igualdad. O sea, saluda a esos países, son grandes socios comerciales y con una historia cultural muy entrelazada, a seguir teniendo una relación de iguales, de cooperación, de compromiso mutuo y demás. Esa es la línea que va a practicar Sheinbaum. Indudablemente haciendo ahí un mini análisis, creo que para México en esta etapa es mejor un gobierno demócrata como el de Biden o como podría ser el de Kamala Harris, y no efectivamente un gobierno como el de Trump, que volvía, que ya lo tuvo aparte, ¿no? Claro, que ya tuvieron muchos desencuentros AMLO y Trump en particular por el tema justamente de los migrantes y de las deportaciones que hizo Estados Unidos en esa época de migrantes, sobre todo ilegales. Pero en todo caso, me parece que hoy México, y después de 6 años de gobierno de AMLO, tiene unas condiciones objetivas para tener una relación efectivamente de iguales, y no como fue a lo largo de gran parte del siglo XX, fue de sometimiento a los dictados particularmente de Estados Unidos. Canadá es como es el actor menor dentro de... pero efectivamente, particularmente en la relación con los yanquis, ¿no? Bien, y bajemos 4.500, 5.000 kilómetros geográficos. ¿Con Argentina cómo sería la relación? Mirá, con Argentina, Argentina y México tienen varios tratados de cooperación comercial que han sido beneficiosos para los dos países, sobre todo en el plano industrial. Ahí hay varias complejidades. México está viendo un proceso de relocalización de muchas industrias tecnológicas bastante interesantes, no solo producción de autopartes o vehículos, que es algo histórico en México, sino de todo un sector tecnológico, producto de la tensión que hay en Taiwán, en China, y Estados Unidos se quiere asegurar de tener un proveedor fuerte y cercano, claro, y capaz, digamos, con capacidad productiva. Entonces, en ese sentido, estamos como en dos momentos muy distintos. Argentina en un proceso de desindustrialización brutal en estos últimos 11 meses o 10 meses de gobierno de Milei, y México en un proceso de claro crecimiento de la producción industrial y de mejora de los salarios y un montón de cosas que acá no estamos viviendo lamentablemente. Entonces, y además una cuestión de que Milei, más allá de que ahora reconoció que China tiene potencialidades, que son recopados, claro, los chinos copados, más allá de eso, tiene serios pruritos en el vínculo con México. Le fió un par de millones de yuanes. Sí, no, le fue a comprar sin envases, le fue a comprar una birra sin envases. El chino dijo, bueno, llévatelo. No pidan nada, dijo, solo que no los molesten. Después me los trae, dijo, y me había copado el chino, dijo Milei. Tal cual. Yo quería preguntarte también en esto de las elecciones en Estados Unidos y bueno, y el triunfo de Claudia Sheinbaum en México. Hoy leí una nota de Página 12 a la que no puedo acceder porque mi teléfono tiene está sin señal con internet, pero que mencionaba algo así como, bueno, entre sus primeras medidas de gobierno, todo lo que tiene que ver con la intensificación de las políticas de género, ¿no? Sí, efectivamente. Y siendo en ese sentido, digamos, como consecuente con su feminismo declarado también. Sería, si gana Trump, sería también uno de los puntos de no coincidencia. No, tal cual, sería un punto de desencuentro, porque sin duda que los demócratas y Kamala Harris, si hipotéticamente ganara la elección, ahí habría una agenda común, sin dudas, que con Trump indudablemente entra en tensión. Odio a Taylor Swift. Y no, ahí yo quería decirles algo que haga respecto de lo de las mujeres. Dice, el 2 de junio de este año el pueblo de México de forma democrática y pacífica dijo fuerte y claro, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Esa fue parte de su discurso, y además dijo otra cosa, que es que ella es presidenta, que como lo son las científicas, las médicas,
y así, porque lo que no se nombra no existe, o sea, efectivamente hay que dejarlo explícito, y eso, porque es parte de un debate con los medios mexicanos, que como hacían con Cristina acá, o con Dilma en Brasil, efectivamente cuestionan que la figura del presidente pueda ser presidenta, ¿no? Claro, así que, bienvenida la llegada de Sheinbaum. Me parece ahí también que hay como una, digamos, es muy interesante el proceso mexicano, y escucharla a ella particularmente. Son 40 minutos el discurso, no es un discurso muy largo de Asunción, pero es antagónico a lo que nos está pasando a nosotros, esa es la verdad. O sea, entonces impacta de una manera mucho más profunda por ahí que en otra etapa de nuestra realidad, de nuestra vida, donde por ahí había mayores coincidencias entre los gobiernos, ¿no? Claro. Entre la gestión. Yo diciendo, o sea, crea una secretaría de género. Sí, claro. Le da un subsidio a las mujeres mayores de 60 sí, años. Claro, Un subsidio sí, bimestral. tal cual. Sube el salario mínimo. Digamos, acá antagónico, no Puede sé si hay una palabra. Sí. Creo que debe haber una palabra en realidad aún. No sé si le queda tan clara, digamos, la palabra antagónica. Sí. Me siento un poco como cuando miro las Olimpiadas y me siento una frustrada porque no puedo hacer nada de todo eso, es un poco así. Sí, claro. Y después algo que me parece que está bueno tener en cuenta es el rol que el pueblo mexicano, digamos, en la subjetividad del pueblo mexicano, vuelve a haber un sentimiento vuelve a haber una sensación de orgullo que por mucho tiempo no estuvo vigente, digamos, o que estaba vigente en sectores más comprometidos, más militantes. O sea, le da otro aire encima efectivamente. Al mandato AMLO, decís vos, o sea que sí, en un punto renueva porque tiene otra lógica, ¿no? Sí, tiene otra lógica, es una, bueno, justamente introduce un eje fundamental que es el feminismo, digamos. O sea, claro. AMLO era un tipo abierto y encaró un montón de medidas en torno a los feminismos, pero lo que efectivamente trae Sheinbaum va en un sentido totalmente transformador, ¿no? Claro, otra generación también. Ellos ¿no? ellos hablan del humanismo mexicano. O sea que mira, justamente Chávez tiene el color naranja, que es representativo del humanismo. ¿Viste? Es verdad. Nacho, ¿qué te parece que desafíos por ahí le esperan a la presidenta? A la nueva presidenta. Mirá, efectivamente, cuando vos venís en un proceso de incorporación de población al consumo, de generación de nuevos derechos, efectivamente aparecen los deditos acusadores dentro del mismo espacio. Todavía no aparecieron, lo digo, porque no es que hay hoy una ruptura dentro de Morena. Tenemos que hablar de Bolivia también la semana que viene. Claro, la semana que viene lo podemos hablar totalmente, pues el ejemplo, digamos, hoy por hoy. Pero sin duda que va a operar Estados Unidos, van a operar otros intereses empresarios. México es la sede grande de muchas de las grandes empresas de nuestro continente. Claro. El grupo, claro, o sea, es mexicano. Sí, o sea, el señor Slim. Carlos Slim, efectivamente. Y así otros. Los desafíos tienen que ver con eso, con que el proyecto político de Morena, que es un movimiento, que no es un partido en sí mismo, digamos, sino un conjunto de organizaciones políticas, sociales. Como un frente, digamos. Sí, efectivamente. Un movimiento hablan ellos, esa es la definición. De mantener la unidad, digamos, de que se sostenga la unidad a pesar de que solamente va a haber lugares donde haya mayores o menores coincidencias, como sucede en la política en general, pero vas a tener una agenda de los medios mexicanos absolutamente contraria, digamos, fueron muy crueles con AMLO, van a hacer el doble de crueles con Sheinbaum. Y ahí hay algo que es simpático para nosotros, pero que son las mañaneras. Claro. Que religiosamente AMLO hizo todas las mañanas, efectivamente. Faltó a dos, que por motivos muy particulares. Que no son las mañanitas que cantaba el Rey David. No son las mañanitas del Rey David. No. Es una suerte de conferencia de prensa extensa, puede ser de varias horas, digamos, o de casi 2 horas o 2 horas y pico. Bueno, ella ya arrancó ayer, ya tuvo su primera mañanera. Ahí habló un poco de que es de la generación del 68, y ahí hay una referencia a lo que vos decías, de la matanza de Tlatelolco, esos estudiantes que se levantaban contra la dictadura, contra los gobiernos fraudulentos de esa época.
Hizo un homenaje, ¿no? También. Sí, hizo un homenaje, efectivamente. Hay un, perdón, pero punto en el medio. En HBO hay un documental muy interesante sobre la matanza de Tlatelolco. Exactamente, sí. Lo recomiendo, está bueno. Sí. Sí, buenísimo, digamos matanza / desaparición, ¿no? Porque en algunos casos no se sabe. No, fue un ataque brutal del Estado mexicano. Pidió perdón ella, ¿no? Sí, ella pide perdón por el Estado mexicano, en nombre del Estado mexicano, pero a su vez hace parte de esa generación. Si bien ella es más chica que esa generación, porque ella tenía 6 años cuando fue lo de Tlatelolco, sí encara, ella es parte de una generación que en los fines de los 80 fue dirigente estudiantil en la UNAM, en su universidad. Ella es física ingeniera y con un posgrado en un montón de cosas. Wow, un montón de cosas. Sí, una animal. Y tocaba con Brian May. Más o menos, tal cual. Sí, tal cual. Le falta nadar con tiburones como Putin y ya estamos. Brian May también es tal físico. Cual. Sí, tal cual. Sí, tiene un montón de títulos. Así que ella fue dirigente estudiantil en esos estudiantes que fue la primera generación después de Tlatelolco que se organizó para enfrentar ese modelo privatizador de Salinas de Gortari, que lo nombrábamos hace un ratito. Así que ahí está Sheinbaum con toda su perspectiva de futuro y me parece que en beneficio de todo ese pueblo mexicano, ese pueblo hermano que por lo menos yo tengo amigos y gente conocida, tengo familia viendo allá, así que espero que sea bien. Nacho, ¿cuál es la agenda para la semana que viene a nivel internacional? Para la semana que viene. No pasa nada, digamos, estrambótico. ¿Cuál sería No, digamos, efectivamente estamos en octubre, sigue vigente lo de Medio Oriente, Hezbollah, Líbano, Irán, Gaza, todo eso es un combo que está muy, muy al borde de un conflicto abierto. Insisto sobre algo que ya dijimos acá, prima la responsabilidad no de Israel, que está en una cruzada, está en una militarista muy, muy heavy, pero prima todavía el sentido común de los otros actores para no ir a una guerra abierta. La Ucrania sigue ahí en una guerra cruenta y terrible. Podemos hablar de Bolivia. Bolivia se está agudizando el problema. De hecho, ayer, lo comento breve, un comunicado de Grupo Puebla, de grupo, digamos, de partidos progresistas y muy vinculado a AMLO justamente, donde llaman un poco a Arce y ahí es lo complejo, ¿no? Porque hablan más de Evo que de Arce, porque está bien, hoy Lucho Arce es el presidente de Bolivia, tiene un poder institucional que Evo no tiene, o sea, Evo tiene parte de la representación popular. Y claro, y empiezan a pesar sobre Evo acusaciones muy vinculadas al Lawfare, ¿no? De tanto hablábamos hace unos años respecto de la imposibilidad de su candidatura, de algunas cuestiones propias de la etapa anterior de gestión y demás. Y en eso empieza como un resquebrajamiento del movimiento progresista de América Latina respecto de mantener una equidistancia inicial sobre el problema, o sea, como involucrados estaban a poder. Ya hay muertos, hay enfrentamientos, hay detenidos. No se quieren mojar. No, sí. Tal cual. Al respecto, un dato interno de nuestra gestión de gobierno actual le revocó a Evo el carácter de asilado político, de Así asilado. Sí, tal cual. Sí. O sea, puede ser un dato para que influya sobre el ministro de Injusticia. Cómo evolucione. Bueno, una de las cosas que tenemos a favor de Alberto, ¿no? En ese caso ahí el tándem con AMLO hizo que Evo pudiera preservar su vida. Sí, parece pasado 1000 años, pero efectivamente eso fue muy importante para salvar la vida de Evo y de Álvaro García Linera. Exactamente. Muchas gracias, Nacho, por otra columna impresionante. Sigo siendo tu fan. Yo te puedo hacer ahora te voy a hacer un desafío. Si la semana que viene, digamos, te conseguimos un mapita de Israel y todos los países que están alrededor, ¿nos explicás el quilombo? Sí, yo lo puedo hacer, no tengo problema. Porque es difícil de entender, por lo menos para mí. Es difícil, sí, efectivamente es difícil. Es una zona muy pequeña en términos territoriales. Y sitiada, aparte. O sea, se peleó con todos los vecinos. Parece mi edificio, que hay una que está peleada con todos los vecinos. No es amiga de nadie. Claro. Dinamita todas las relaciones. Sí, obvio, lo podemos ver. Sí. Que no nos bajen el canal de YouTube de nuevo, claro, por favor. Pensemos cómo lo decimos para... No, totalmente. Con todo el respeto, ¿no? Es nada más que hacer un panorama político. Análisis. Obvio, sí. Muchas gracias, Nacho Cámpora. Gracias.